Good morning, my children, and welcome back to your English class, the class of the teacher Jacob. So, for today, my children, we're going to start with a new topic. Just for this occasion, we are going to pause it. We are going to make a pause through the alphabet, okay? But remember, it's very important that you review it in your own free time. Recuerden, chicos, que aunque ya les vamos a hacer una pausa porque vamos a ver un nuevo tema, eso no quiere decir que ya no dejen de practicar sus letras del abecedario. Recuerden que es muy importante en sus tiempos libres, cuando ustedes agarren su tiempo para estudiar, que repasen las letras en inglés, al igual que los objetos que relacionamos con estas letras. Okay? So, today's topic, my children, is about means of transportation. Now, the word means of transportation in Spanish, medios de transporte. And it's basically the object that they can take us from one place to another without the necessity of walking. Estos objetos, los medios de transporte, son objetos que nos van a llevar de un lugar a otro sin necesidad de que nosotros caminemos. Estos objetos pueden ser terrestres, quiere decir que pueden estar en la tierra, pueden andar sobre la tierra, o hay unos que pueden estar allá arriba en el cielo. Eso lo seguimos explicando y veremos características de cada uno de estos objetos. So, let's begin with the first part of means of transportation. Vamos a ver el día de hoy la primera parte de los medios de transporte y mañana seguiremos viendo el resto. So, let's begin with the first one, which is the helicopter. Now, the helicopter is a means of transportation that appears up there in the sky. Okay? Now, the helicopter, the difference between this and the airplane is that helicopters, they are smaller than airplanes and they only can fly through small distances. Una de las características de los helicópteros es de que, a diferencia de los aviones, estos son más pequeñitos y solamente pueden viajar en pequeñas distancias. Recordemos que los aviones pues pueden viajar de un país a otro, y en el caso de los helicópteros, pues como son muy pequeños, como tienen poca gasolina, pues estos nada más pueden moverse a ciertos lugares cercanos. Okay, so we have the helicopter in color red. Now, speaking about means of transportation that fly, we have the airplane. Now, the airplane is one of the most popular means of transportation because when we want to travel to another country or to another state in a small time, we can go and pick up the airplane. El avión sirve para que nosotros podamos viajar hacia otro país o a otro estado, pero en poco tiempo. Por ejemplo, si nosotros queremos ir a un estado en autobús, pues podemos hacer muchísimo tiempo, pues nos llegamos a aburrir, nos llegamos a cansar. Si nosotros viajamos en avión, el trayecto es súper rápido. Okay, que ni siquiera nos da tiempo de aburrirnos, sino ya de un momento a otro ya llegamos a ese destino. Por lo tanto, si nosotros queremos viajar otra vez a un estado, a un país, y queremos llegar lo más pronto posible, pues el avión es una de las mejores opciones. Now, another characteristic of the airplanes is their size. Now, the airplane by itself, it's a huge aircraft. But they are bigger airplanes that they can not only carry people, but they can also carry cars or other types of objects. El avión en sí, el avión ya es grande, es un medio de transporte muy grande, pero aparte de eso existen aviones mucho más grandes que no solamente cargan con gente, cargan con
personas, sino también dentro de sus aviones pueden meter carros, pueden meter cualquier tipo de objetos y cargar bastante peso. So, airplanes are big. Los aviones son muy grandes. Now, talking about another mean of transportation, we have the bus. Now, I'm not talking about Buzz Lightyear, although they sound similar. The only difference is that one is a toy and this is the original bus. Now, the bus in Spanish es un autobús. Ahora recuerden, no porque el teacher haya dicho bus, me estoy refiriendo a Buzz Lightyear. Ese es un juguete. Recuerden que ahorita estamos hablando de objetos, medios de transporte. Now, the bus, it's a transportation that once again can take us from one place to another, okay? But we have to pay money so we can have that trajectory. Recuerden que nosotros, los autobuses, nos pueden llevar de un lugar a otro, pero nosotros tenemos que dar cierto pago, tenemos que pagar con dinero, monedas o billetes para que pues nos puedan llevar hacia el trayecto que nosotros queramos llevar. Okay? Now, buses, they are medium size, son tamaños medianos, they are similar like a car, which has a motor, they require gasoline and keys to turn it on. Okay, so it's also very popular, very common, this transportation. Este medio de transporte también es muy popular y similar a un automóvil, a un carro, pues requiere de gasolina, requiere llaves para poderlo prender, ¿okay? Tiene las mismas características que un carro, pero pues es más grande. Okay? Next to the bus, we have the bicycle. Now the bicycle, it's a mean of transportation that all of us, we can use it, okay? Now, to use it, we require the strength and the balance of our body. Now, the strength must come from our legs. La bicicleta es un medio de transporte, okay, que todos nosotros lo podemos utilizar, siempre y cuando tengamos dos cosas. Un buen equilibrio y fuerza en nuestras piernas, okay? Because we have to paddle, nosotros tenemos que pedalear the bicycle so it can run, para que se pueda mover, okay? So that's why it's very important that you do exercise, that you jump, that you play a sport, and you eat your fruits and vegetables. Por eso es muy importante que ustedes, para que puedan tener esa fuerza en las piernas, pues hagan ejercicio, salten, hagan un deporte, coman sus frutas y verduras para que ustedes estén bien fuertes y ustedes puedan dominar esa bicicleta. Also, another important part of the bicycle is the balance, okay? Tenemos que tener un buen balance para que nosotros podamos indicarle a la bicicleta a dónde queramos ir. Because if we don't have good balance, no tenemos pues buen balance, puede existir el riesgo de que caigamos o de que pues no sujetamos bien el manubrio y pues podamos tener un accidente. So balance and strength, balance y fuerza, it's very important for the bicycle. Very good. So, remember my children, the objects of today are part of your printed pages. Son parte de sus hojas de trabajo. So, while you are painting them, it's very important to repeat the name of them so that you can memorize them and never forget them. Recuerden que ustedes mientras están coloreando sus actividades del día de hoy, es importante que repasen, que digan el nombre de los objetos en voz fuerte para que de esa forma pues no se nos olvide. Now, before we finish with the class, let's have a final review of today's topic, means of transportation. For this, the teacher Jacob is going to say it first. Repeat after me with all of your energy. Helicopter. Airplane. Bus. Just bus. Huh? Remember Buzz Lightyear? That's a toy, that's another thing. This is just
bus, bicycle. One more time with all of your energy. Bicycle. Very good. So that's it for today, my children. I hope that you have a wonderful afternoon. The teacher Jacob loves you very much. Always happy for you. Take care. Goodbye.